Dios te bendiga, bienvenidos sean todos a mi canal Creada para Dar Vida. En esta ocasión traigo una palabra fresca, una palabra que será de edificación y que te va a alimentar tu fe. Le he puesto por tema a esta enseñanza: la incredulidad enmudece. Voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Aquí vemos que el ángel Gabriel habla con el sacerdote Zacarías. Esto sucedió en el tiempo de que le llegó el turno del grupo de Zacarías. Zacarías era un sacerdote. La Biblia habla y dice que Zacarías era un sacerdote de Dios y que andaba de manera irreprensible delante de Dios y de todas las ordenanzas y mandamientos del Señor. La esposa de este sacerdote se llamaba Elizabeth y esta era estéril. Resulta que cuando llegó el tiempo, el turno de que el sacerdote Zacarías se presentara en el templo a ofrecer el sacrificio, como era de costumbre hacerlo los sacerdotes, se le apareció el ángel Gabriel y le dice a este sacerdote que su oración ha sido escuchada y que en el tiempo necesario ellos van a tener un hijo. Ya este sacerdote y su esposa eran de edad muy avanzada. Probablemente ya su esposa no estaba en edad de ser productiva, aparte de que ella era estéril. Entonces vemos que el sacerdote, al recibir esta palabra de parte del ángel Gabriel, él se turba. Y él lo único que le puede decir a este ángel es que, ¿cómo va a ser esto? Si su esposa es ya, y él ya, los dos son viejos, ya son avanzados de edad. Al sacerdote Zacarías era un sacerdote y estamos hablando de que esto ocurrió a unos cuantos días, un año antes de que viniera Cristo a la tierra. Estamos hablando de que Juan el Bautista, que fue el hijo producto de esta revelación que tuvo este sacerdote, precedía a Jesús con unos 6 meses de nacimiento de edad. 6 meses antes nació Juan el Bautista. Si calculamos que el mismo ángel Gabriel más adelante se le presenta a la Virgen María, y cuando María fue donde su prima Elizabeth a visitarla, porque el ángel le había dicho que ella también estaba embarazada, dice que Elizabeth tenía unos 6 meses de embarazo. Entonces yo te traigo hasta esto porque quiero llevarte a que este sacerdote, que se supone que este sacerdote tenía acceso a toda la información que ya ellos vienen estudiando y vienen viendo desde Abraham. A este sacerdote se le olvidó que Dios había hecho lo mismo con Abraham. A este sacerdote se le olvidó que Dios había hecho lo mismo con Rebeca. A este sacerdote se le olvidó que el Señor había hecho lo mismo con Raquel. A este sacerdote se le olvidó que el Señor había hecho lo mismo con Manoa, con la mujer de Manoa, la madre de Sansón. Sara y Abraham fueron unos de los primeros bendecidos por la promesa de Dios de darle un hijo en edad avanzada, teniendo Sara el mismo diagnóstico de esterilidad que tenía Elizabeth.
Pero este sacerdote, como dice la misma Biblia, como de costumbre, ellos iban a hacer el sacrificio al templo de manera como una costumbre, de manera mecánica. Ahí no había, en ninguna parte había una conciencia de lo que se estaba realizando. Ahí no había una conciencia de que ahí se estaba adorando al Señor. Ya era costumbre hacerlo. Pero hay algo que el ángel Gabriel dice, y es que dice que la oración de este sacerdote había sido escuchada. Pero la oración de ese sacerdote que fue escuchada no fue en ese momento que él la hizo. No fue en el momento que él estaba haciendo el sacrificio. Yo entiendo que este sacerdote oraba cotidianamente en su casa, le oraba a Dios. No fue la oración que Dios escuchó y que le respondió, no fue la que él estaba haciendo en ese momento, porque él estaba haciendo solamente algo de costumbre. Y el Señor no escucha las cosas que hacemos de manera mecánica. El Señor responde a las oraciones que hacemos de corazón, con conciencia, con fe, creyendo que Él las va a hacer. Entonces, dice el versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que se haga esto, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y por esto es que yo le pongo a este tema, la incredulidad enmudece. ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido una promesa que resulta ser tan grande para nosotros que cuestionamos a Dios? Cuestionamos, Señor, ¿y cómo es que tú vas a hacer esto? Por ejemplo, el Señor te dice ahora mismo que tú tienes una necesidad financiera, para poner un ejemplo bien común entre la mayoría de la gente. Tú necesitas X cantidad de dinero que es grande, que es una suma que es imposible que tú, con los recursos que tú tienes, aún vendiéndolos todos, puedas reunir esa cantidad de dinero que tú necesitas. Ok, yo necesito $70,000 para hacer cualquier proyecto, cualquier cosa, una operación, lo que sea. Y el Señor te dice, tu oración ha sido escuchada y yo te voy a dar ese dinero. Y tú dices, Señor, ¿y cómo yo voy a saber cómo hago que esto es verdad? ¿Cómo lo creo? ¿Cómo sé que tú lo vas a hacer? Pues señal tengo. Pero a ti se te olvidó que Dios conoce tu cuenta de banco, que Dios sabe usar personas que tienen esos recursos de sobra y que el Señor te puede hacer una transferencia. Pero al tú no creerle a Dios, al tú creer que el Señor está limitado a los recursos que tú tienes, el Señor está limitado como nosotros, y no es así. Entonces es lo que lleva a que nosotros cuestionemos, dudemos, no creamos de la promesa y de la visión que el Señor nos está dando, de esa revelación. ¿Qué pasa? Que al nosotros dudar de esto, nos limitamos a testificar de eso que el Señor va a hacer. Nadie se atreve a decir, tiene que ser una persona con demasiada fe que pueda decir, ya yo no voy a preocuparme más, porque mañana a las 10 de la mañana me van a llamar para decirme que me van a poner ese dinero. O el Señor me dijo que mañana a las 10 de la mañana vaya y revise el buzón, que ahí me van a enviar un cheque. Si usted recibe una visión como esta, usted se calla. Y sí, probablemente usted vaya al buzón y revise a ver si llegó ese cheque. Pero difícilmente usted lo testifique antes de verlo. Entonces, por eso es que yo digo que la incredulidad enmudece. Porque el Señor lo que hace es que nos limita a nosotros a testificar de eso que vamos a recibir. Porque dudamos de su poder. Y el Señor dice, ok, como tú no crees, te voy a enseñar, cállate, está bien, quédate callado, pero tú vas a ver que después que tú lo recibas, tú vas a tener que testificar de lo que yo voy a hacer o de lo que yo ya hice. Porque tendemos a limitar a Dios a nuestra capacidad, a nuestros recursos, a lo que tenemos acceso, a nuestras limitantes. Yo digo, bueno, ¿cómo yo voy a conseguir $70,000? Pero se me olvida que Dios es el Rey
de reyes y Señor de señores, y que Él puede usar a cualquiera que ya Él haya depositado esos recursos para que nos supla la necesidad que nosotros tenemos. Y esto pasó con Zacarías. Zacarías se le olvidó todos los milagros de esa misma manera que el Señor había hecho en la antigüedad. Lo hizo con Sara, lo hizo con Rebeca, lo hizo con Raquel, lo hizo con la mujer de Manoa, lo hizo con Ana. El Señor lo había hecho con muchas otras mujeres ya de edad avanzada y que su diagnóstico era el mismo que el de su esposa. ¿Qué el Señor hace? Le dice, ok, la señal que yo te voy a dar a ti, no es que te voy a dar, que te voy a decir, que te lo voy a confirmar con otra profecía, nada de eso. La señal que yo te voy a dar a ti es que se te van a cerrar tus cuerdas vocales. Y aunque tu boca quiera hablar, yo no las voy a dejar que hablen, que abran la boca, para que tú entiendas que lo que yo digo se cumple por encima de lo que sea. Entonces ahí él pudo entender que lo que el Señor le había dicho era verdad. Yo te invito a ti en esta hora a que si has recibido una promesa de parte de Dios, sea la que sea una promesa de sanidad, sea una promesa de fertilidad, sea una promesa de productividad, una promesa de financiera que el Señor va a suplir, una promesa de provisión, lo que sea, un ascenso laboral, lo que sea, no importa la promesa que tú estés esperando de parte de Dios. Si el Señor te dio esa visión y te dijo esa profecía y te está diciendo que Él lo va a hacer, créelo y sobre todo testifícalo antes de recibirlo, porque el Señor es fiel a lo que Él dice. No seamos como este sacerdote que él estaba en el templo ofreciendo un sacrificio, agradando al Señor de manera mecánica, o sea, haciendo algo de manera de costumbre. Vayamos al templo, vayamos a la presencia del Señor con la conciencia de lo que estamos haciendo, adorándole y creyendo en eso que estamos haciendo para Él, que Él se agrada de lo que nosotros hacemos. Hagamos las cosas para Dios con conciencia, nunca de manera mecánica. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comparte con amigos y familiares este video, que sé que va a ser de gran edificación para cada uno de ustedes. Dios te bendiga y hasta una nueva entrega de Creada para Dar.